Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Legado Cultural. En el programa anterior, Gustavo Santos anunció el tercer encuentro de literatura de cordel, que se está desarrollando este fin de semana en la Plaza San Martín. En el programa de hoy nos explica de dónde viene esta idea de colgar papeles de una soga. También en el programa anterior nos sorprendieron dos jóvenes realizadores de nuestra localidad. Prepárense porque hoy conoceremos a un nuevo dúo. Hola, probando. Y por supuesto teníamos que entrevistar a la responsable de estos cerebritos. El señor Samba Quiteldor estuvo de vacaciones en nuestra localidad. Legado Cultural aprovechó su visita y charló con él de su carrera y el folclore. El nombre Luz Apag no necesita presentación. Tuvo la gentileza de recibirnos y conversar sobre la cultura y la identidad cultural de San Martín de los Andes. Fuimos al Patagonia Plaza Hotel a ver la exposición de fotos panorámicas de la Patagonia de Alejandro Ganzas. En Legado Nuestro tendremos la tercera y la última parte de los recuerdos de Maclovia Torres. Aquí comienza Legado Cultural, un tesoro de todos para todos. Como la semana pasada, Gustavo Santos, desde la Biblioteca Popular 9 de Julio, nos cuenta los orígenes de la literatura de cordel. Esta es la tercera edición de la muestra de literatura de cordel. En las dos anteriores muestras, que fueron los dos últimos años, también se convocó a los vecinos a la Plaza San Martín y hubo buena respuesta del público. En los 2 años se colgaron aproximadamente 300 textos y bueno, siempre sucede que es sorprendente y es muy lindo ver que por un lado vienen los vecinos con sus hojitas a colgarlas y se quedan leyendo lo que traen otros y esta piola encontrarse con la gente que a lo mejor a esa hora vuelve de la playa, muchos turistas, además de residentes, y se encuentran con esos cordeles ahí, con hojas volantes, le decían en España a las hojas estas de literatura de cordel. Se encuentran con esas hojas volantes y bueno, se convierten en lectores por un rato largo algunos, porque hay muchos que se quedan leyendo capaz que toda la línea de cordeles, ¿no? Y este año tenemos muchas expectativas por el tema de que es binacional, que la vamos a hacer justo a la misma hora. En realidad en México se hace, para coincidir en el momento exacto, se hace de 3 de la tarde a 6 en México. Bueno, esto de que sea simultáneo le va a dar un color especial. Y para reforzar esta idea de la simultaneidad, hay un intercambio de textos entre escritores de San Martín de los Andes y escritores de Coyoacán. Esto, bueno, se envían por mail antes de la muestra y van a ser colgados en las dos plazas. La literatura de cordel es una tradición que viene del medioevo. Antiguamente eran poetas populares los que convocaban y en general en esa época estas jornadas tenían un carácter un poco burlón. Ironizaban en general los textos sobre los poderes políticos, sobre el poder de la Iglesia. Y viene a ser una paradoja porque de alguna manera esto recreaba a esa situación que se daba cuando los monjes colgaban las hojas de los libros que ellos mismos escribían, las colgaban en cordeles, en espacios públicos para que se secaran. Y ese era un encuentro de la literatura, un encuentro involuntario de la literatura con el pueblo, ¿no?
con el pueblo que sabía leer, que era poco en ese momento. Bueno, no sé, a lo mejor la gente se acercaba y simplemente veía los dibujos. Los que vieron la película o leyeron El nombre de la rosa van a saber de lo que les estoy hablando, ¿no? Los monjes eran los que escribían los libros en esa época. Y bueno, después los poetas populares recreaban esta situación del encuentro involuntario del libro con el pueblo, pero ya lo hacían con un carácter un poco burlón, eran más bien textos satíricos. Bueno, la tradición hizo que en la península ibérica esto continuara y fue trasladado a América, sobre todo a Brasil. En México también hay tradición de esto. En nuestro país no es muy común hacer estas jornadas, sí lo es en España, en Portugal y en Brasil, y consiste en poner cordeles en las plazas de los pueblos y convocar a los vecinos a que cuelguen textos en forma libre y sin ningún tipo de censura previa, por supuesto. La idea es que después en las jornadas los vecinos, además de colgar los textos propios, lean las selecciones de otros vecinos, y a todo esto se suman los transeúntes que ocasionalmente pasan por ahí, que se convierten en lectores y que se quedan un rato en la plaza leyendo fragmentos de obras de autores. Hasta el 25 de febrero en el Patagonia Plaza Hotel, Alberto Ganzas expone su serie de fotos panorámicas de la Patagonia. Estuvimos en el primer piso del hotel conversando con él acerca de esta muestra. En mis años de dedicación a la fotografía, siempre con las cámaras tradicionales, 35 milímetros, etc., y por razones laborales que nada tenían que ver con la fotografía, comencé a viajar por la Patagonia en 1993. Pero me encontré con que la cámara tradicional, frente al paisaje patagónico, exuberante, amplio, con ese horizonte realmente sin límites, en una cámara tradicional, aunque se use una lente de 28 milímetros, hablando un poquito más en forma técnica, que es un gran angular, etc., yo me sentía acotado, me sentía realmente como que me faltaba espacio para mostrar al público, al observador, lo que es el escenario panorámico de la Patagonia. Bueno, entonces, haciendo un pequeño trabajo de investigación, otra vez con cámaras panorámicas, llegué a un tipo de cámara que trabaja con la lente que se desplaza de derecha a izquierda, hace como un barrido, y en este caso abarca casi 180 grados de amplitud, lo que es más amplio de la visión humana. Por lo tanto, cualquier fotografía que nosotros estemos viendo en este momento tiene un ángulo mayor que el que nosotros podríamos ver de estar parados en el mismo lugar donde está la cámara. Eso entonces me permitió comenzar a mostrar la Patagonia tal cual es, con sus horizontes, sus escenarios y sus colores. Felizmente, con mucho éxito, porque estas exposiciones con estas fotografías fueron llevadas a Europa y mostraban a la Patagonia con todo su realismo y atracción. Cuando hablamos de panorama panorámico, hablamos de horizontal. Nunca se nos va a ocurrir hablar de panorámico vertical. O sea, siempre vamos a usar la cámara panorámica en forma horizontal. Muy rara vez se usa la cámara panorámica en forma vertical, por ahí a lo mejor para una forestación muy especial, donde uno quiere mostrar desde la copa del árbol hasta su base. Pero esencialmente, en un 99,99%, la foto panorámica es horizontal. Y no es un concepto realmente nuevo. En mi libro, que yo publiqué de fotografías panorámicas de la Patagonia, en sus comienzos hay un comentario de la doctora Verónica Birke, vicedirectora del Museo La Albertina de Austria, quien, viendo las fotografías mías, hizo un comentario muy interesante.
porque comparó la horizontalidad de la fotografía panorámica con las primeras pinturas de Bruegel, padre, quien luego de regresar de Italia y ver cómo los pintores italianos de aquellos años estaban desarrollando la técnica del landscape, la técnica del paisaje en sus pinturas. Él entonces comenzó a pintar también en forma horizontal para mostrar los paisajes tal cual como son. De ahí entonces que las pinturas comenzaron a ser panorámicas y por ende se trasladan también en este caso a la fotografía. Tuve la gran suerte en mi juventud de realizar estudios y ensayos. Quien fuera uno de los primeros directores de cine de acá en Argentina, Mogli Abad. Yo en ese momento me iniciaba con el cine documental y me dio sus primeras indicaciones, que no eran clases, eran charlas. Y me enseñó el movimiento de cámara, me enseñó el ángulo de la cámara, la verticalidad y la horizontalidad. Y más que nada, lo que me enseñó es cómo trasladar en una imagen un punto determinado que al observador, en líneas generales por supuesto, no todos tienen la misma reacción, pero es un punto que siempre va a tener un atractivo para el observador. Y en este caso es el punto de fuga. ¿Cuál es ese punto de fuga? Y puede ser un alambrado que se pierde, puede ser un río ahí que serpentea y también se va introduciendo, o una cadena montañosa, o una lucecita que está en el fondo, que no necesariamente tiene que estar en el centro, puede estar en un costado, en uno o en otro lado, pero siempre va a ser el punto, digamos, de introducción en la observación de la fotografía. Una vez que ya observó ese punto, realmente ya está observando todo el paisaje. En una de las fotografías, las tranqueras, uno dice una tranquera, pero una tranquera de pronto adquiere un símbolo, una representatividad y adquiere también un sentimiento. Y uno de los más lindos ejemplos que tengo de eso, que a mí me emociona cada vez que lo cuento, fue el de un señor muy sencillo, muy humilde, ¿no?, que se quedó largo rato mirando la foto de la tranquera. Y me acerqué, ¿no?, preguntándole qué le parecía, porque no estaba como... Y me contesta, ¿sabe, don? Palabras textuales, me dice, ¿sabe, don? Si es como que la estuviese oliendo. Y me resulta muy importante a mí como argentino demostrar la Patagonia. Felizmente el año pasado fue con mucho éxito en Washington, se hizo una exposición de estas fotografías en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Embajada Argentina en Washington también, en el Consulado Argentino en Nueva York, en el sur de España, en Marbella, también se han mostrado, en Italia con mucho éxito, y felizmente acá en Argentina, donde se puede realmente, porque también es de mucho atractivo. Y qué satisfacción para mí realmente mostrarlas en este lugar tan maravilloso que es San Martín de los Andes. En este lugar tan maravilloso que es San Martín de los Andes. En el programa de hoy nos vamos a ir a cada pausa con imágenes del evento que se realizó el fin de semana pasado en la Plaza San Martín, de los Andes Rock, tercera edición. Imágenes capturadas por la cámara de Paula Jiménez. Cuando volvamos de la tanda, estaremos conversando con Samba Kipildor.
Herbalife. Calidad de vida y control de peso. Estamos de vuelta en Legado Cultural. En San Martín de los Andes, un turista de lujo, Samba Kipildor. Rubén Cabrera, del grupo Albricias, nos prestó el living de su casa y conversamos con él. Conozco, yo diría, casi el 95% de mi país, y esta era la parte que me faltaba a mí, conocerla. Y bueno, se da esta oportunidad de venir con mi familia y disfrutar de estas bellezas que tiene el sur. Y a veces uno está compenetrado en el norte que uno también tiene mucha belleza, pero uno encuentra acá cosas que, bueno, Dios puso en los distintos lugares de la Argentina, cosas bellas. Y realmente me voy con una alegría de disfrutar con mi mujer toda esta belleza que nos puso Dios acá. Quiere decir Kipildor, memoria del pueblo, a donde los incas mandaban a los chasquis en un nudito anotando el mensaje. Eso quiere decir Kipildor. 43, 35 como profesional y 6 años también como profesional, pero en mi provincia, en Salta. Y el resto, a los 12 años yo comencé formando un conjunto folclórico que se llamaban Los Viñateros. Y a partir de ahí no descansé como estos 15 días. Al tomar esta carrera tan difícil, es como cualquier carrera profesional, de un médico, de un científico, de un doctor, un arquitecto, un ingeniero, tomé con la misma responsabilidad, ya que Dios me dio este don de cantar y ser el mensajero de una provincia a donde uno lleva en la poesía, en la música, en el canto, la expresión de una provincia. Y cuando uno sale al exterior, lleva de toda la Argentina. Entonces, ese compromiso está permanente, ese respeto por la gente está permanente. Y bueno, creo que todas estas cosas, la gente dice por ahí, en tantos encuentros, dice, qué cantor. Y yo me pongo a pensar, estaré dejando algo importante para la gente. Yo regresaba de Europa en el año 74 y fui al Festival de Cosquín. Entonces él estaba por salir a tocar y yo salía atrás de él en Cosquín, cuando era el gran festival de Cosquín, ¿no? Entonces termina de tocar él y me dice, me voy a quedar a escucharlo porque tengo muy buenas referencias. Le digo, bueno, maestro, para mí es un honor. Entonces termino de cantar y me dice, muy lindo, muy bueno lo que hace. Dice, ¿usted cantó o alguna vez escuchó Misa Criolla? Le digo, sí, maestro. Digo, la he escuchado por Los Fronterizos y realmente una obra maravillosa. Dice, ¿no le gustaría cantar esta obra? Le digo, por supuesto que sí. Entonces era un día viernes y el
me dice, bueno, el día lunes voy a estar en mi casa, lo invito a que venga. Entonces yo fui el día lunes con ese miedo, porque decir Ariel Ramírez, decir, bueno, todo un hombre que nos dio realmente a nosotros una gran enseñanza. Y me empieza a pasar las notas más altas de la obra. Y yo, sin ningún problema, di sin ningún esfuerzo, y me dice, muy graciosamente me dice Ariel, bueno, mire, Samba, y se acomodaba los lentes Ariel, dice, bueno, he solucionado un problema muy grave que tenía. Lo decía muy así, de serio. Yo digo, ¿pero qué, maestro? Dice, ahora, con su voz soluciono 4 pasajes, 4 estadías, 4 cachés, 4 viajes. Digo, ¿por qué, maestro? Y de esta manera yo suplanto a los fronterizos. Entonces yo, por supuesto que fue una sonrisa y sabía que era una broma de Ariel, como es, lo ve un hombre serio, alto, y uno siente realmente un respeto por este amigo, y para mí es un gran amigo, porque también viajando casi 33 años con él, y haciendo grandes conciertos con él, porque el último concierto fue en el Teatro Colón, en el año 92, que lo hice oficialmente con él. Y al día siguiente, él no creía que yo iba a dejar de cantar con él. Y al día siguiente, en el Luna Park, tomé el micrófono y dije, bueno, maestro, estaba lleno el teatro, el Luna Park. Oficialmente dejo de ser el solista del maestro Ariel Ramírez. Y ahí Ariel, sintió que se le iba a alguien muy importante. Yo siempre digo que cada uno cumple un ciclo, y con Ariel cumplí un ciclo, pero siempre dejé la puerta abierta. Dije, maestro, cuando usted me requiera así partes importantes, cuando se cante la obra, yo estoy. Y tal es así que en el 95 estuvimos en el Royal Festival Hall en Londres, una sala bellísima, con un coro casi de 300 voces, con Domingo Cura, no estaba Jaime Torres, sí, con el cuarteto de los Andes, y fue realmente una cosa bella. Y después estuvimos en Palermo, en el hipódromo, en el 95 también, donde había casi alrededor de 250.000 personas. Entonces fue algo emocionante, y creo que eso me marcó a mí. Hoy voy caminando por la calle y la gente la tiene incorporada, que el único solista que puede cantar esta obra, yo sé que puede cantar muchos, pero la gente dice, es el solista de la misa criolla. Por un lado, por supuesto, me ha beneficiado el solo hecho de viajar y conocer distintos teatros, los mejores teatros del mundo, hemos estado cantando, y por otro lado, ese rótulo que me pone la gente, cuesta que sacarme ese rótulo, porque yo quiero seguir como fui antes, con mis 5 músicos, cantar, hacer un tema folclórico, pero sigo cantando la misa, la sigo cantando. Cuando piden la obra, hago el espectáculo completo, la primera parte con misa criolla, con los temas folclóricos, con los músicos, después viene la misa criolla. Por eso creo que fue muy importante, sigue siendo muy importante esta obra en mi vida, que aparte de ser religioso, en el caso mío, creo que hay un compromiso que he tomado hace 2 años con la Virgen San Nicolás, en el santuario, hasta que no pueda cantar más, cantar esta obra todos los años en septiembre en San Nicolás. En el año 89 yo estaba dando un concierto, un recital, un abrazo cultural, como quiera llamarle, en Morón, en la Catedral de Morón, y estaba alrededor casi de 15.000 personas en esa misa que dimos para el pueblo.
cuando terminó ese concierto, estaba ya subiendo yo a mi vehículo y había un señor con su esposa y 4 chiquitos. Eso lo digo siempre, porque ahí para que la gente se dé cuenta cuál es y qué es misa criolla. Se arrimó y me dijo: Samba, créame que me hizo emocionar con todo ese mensaje que los seres humanos necesitamos. Ese mensaje de paz, de amor. Y dice, y yo no soy católico. Son 3 letras, paz. Y esta obra lo que tiene es convocar a distintas clases sociales, políticas, religiosas. Y eso es lo que tiene la maravilla o la magia de esta obra. Para que aquellos que no sean religiosos, que no, cada uno puede pensar, tiene derecho a pensar lo que quiera. Y bueno, pero creo que mi compromiso es ante la humanidad ese mensaje. La semana que viene tendremos más de esta entrevista. Nos vamos a la pausa con más de los Andes Rock 2005. ¿Alguna vez te pasó que quisiste hablar con alguien y no encontraste a la persona indicada? A mí sí. Soy Abel Calceta, y aunque hace mucho tiempo dejé de ser adolescente, si tendría un problema llamaría al 104. Es gratis, fácil y sobre todo anónimo. Llama al 104. Llama al 104. La semana pasada nos asombramos con los cortos animados realizados por 2 de los integrantes del taller de cine y video para chicos a cargo de Clarita Suárez. Hoy vamos a conocer a otros 2 integrantes de este grupo. Hola, mi nombre es Julián Bertero, tengo 11 años y en el grupo de cine y video, siempre que se podía, era el camarógrafo. Hola, mi nombre es Martín Cornaló. Tengo 10 años y yo en el equipo de cine y video era el productor. Sí, él es mi mejor amigo. Hola, vengo a reclutarme. ¿Alguna novedad oficial? No, solo granizos, lluvias, nieves y vientos explosivos. Hola, quiero ir a la guerra. No, nada.
¿Puedo reclutarme? No puede. ¿Qué le importa? Mucho. Bueno, porque es muy tonto como para manejar un arma. Producciones de Julián Bertero Pacagnini. ¡Oh, fuego! Mejor les tiro una granada. ¡Oh, yeah! ¡No, estoy armado! ¡Estoy armado! ¡Corte! ¡Out! A mí me encantaron esos cortos, me encantaron. Están muy bien hechos y aparte también pensar que en el de Don Cachuca yo había hecho la cámara, eso me hizo sentir re bien. En realidad fue idea de mi mamá y me pareció que era buena idea, entré y me gustó. Una vez en el primer corto que hicimos, que fue hace un montonazo, yo era el camarógrafo y me gustó la idea. En realidad yo empecé porque Julián empezó primero y entonces él me contó que era muy divertido y yo quise probar y me gustó mucho. Y me gusta filmar y ahora hago dibujitos animados con un programa que se llama el Flash. Bruno y Diego hacían casi siempre los dibujos y se les ocurrían las mejores ideas. Martín era el productor y yo el camarógrafo. Normalmente juntábamos las ideas de todos y después hacíamos un corto o también votábamos. Seguiría, pero en vez de filmando con una cámara, haciéndolo en la computadora con ese programa que ya dije. Es muy bueno hacer cámara, pero por otra parte también me interesan muchas otras cosas. Acontecimientos históricos, por ejemplo. Me arrepiento de haber salido del del programa porque al ver los cortos que hicieron después, me tentó la idea de volver. Pero ya era tarde porque justo pensé en eso cuando era fin de año. Yo voy a volver a entrar porque al final salí. Luego de ver las animaciones que hicieron desde que yo salí, me pareció que era buena idea volver a entrar. Para conocer a quien logra que la creatividad de estas dos mentes brillantes tomen forma, nos fuimos hasta el cine Amancay a charlar con Clara Suárez, profesora a cargo del taller de cine y video para chicos. Bueno, en general el taller de cine y video para chicos está pensado mucho de juegos, digamos que los chicos puedan, mientras van jugando, aprendiendo a hacer cine. El cine es una experiencia que uno necesita como cierta edad y como cierta calle para poder transmitir y para poder hacerlo. Entonces es difícil que un chico haga una película porque hay tantas cosas que tener en cuenta, ¿no? La puesta de cámara, los actores, la iluminación. Entonces es difícil armarlo así seriamente, digamos, tan seriamente. Es más a partir de juegos, de lo que ellos van proponiendo, de las historias que quieran contar. Muchos con dibujos, ellos dibujan o recortan cosas y con collage, y trabajamos mucho con animación. Y bueno, la expectativa es eso, que los chicos puedan tener contacto con lo que es el lenguaje del cine, con lo que es una historia, aunque sea sencillita, pero poder, bueno, contarla o dibujarla, que tengan a partir de esto del juego idea del encuadre, de la composición, de los colores. Y bueno, y otra cosa fundamental es el trabajo en equipo, ¿no? Que eso es muy importante para lo que es el cine. Entonces es importante el trabajo en grupo, entre ellos, y cómo uno va respetando la idea del otro y van haciendo entre todos una idea. Más o menos la dinámica es así, por eso es muy lindo hacerlo en el CIAR, al taller, porque es un espacio donde uno puede enchastrar, ¿no? Es un lugar que es para chicos, con mesas y con, qué sé yo, muchas cosas de plástica, donde los chicos pueden, esto que te digo, desplegarse y armar y desarmar y correr las sillas y hacer como lío, y no hay nada que lo impida, ¿no? Es muy lindo ese lugar para hacer el taller para los chicos. Y bueno, el trabajo
Este grupo fue, bueno, alucinante. Yo podría decir que yo aprendí mucho más que lo que por ahí ellos aprendieron, porque, bueno, me gustó mucho seguirlos, son muy creativos, ellos cuatro son 4 talentos, y bueno, me gustó mucho esto que te digo, bueno, ellos tenían una idea, a mí no me importó tanto la lógica de la idea que proponían, sino más bien seguir esta cosa tan fantasiosa y justamente sin lógica, o con otra lógica que tienen los chicos, y seguirla y no ponerle más que las pautas necesarias para poder que se lleve adelante, porque algo que no es lindo es que los chicos se queden frustrados, digamos, que tengan ideas fantásticas y no se puedan realizar. O sea, yo les di un marco para que lo puedan llevar adelante, pero lo seguí mucho. Entonces el resultado del taller fue para mí muy lindo y muy distinto a otros años, porque ellos proponían, bueno, esto que digo, ¿no? Proponían cosas muy creativas. Y me gustó mucho, después hubo toda otra etapa donde fuimos a mi casa, donde yo tengo una computadora para poder hacer animaciones con un programa que se llama Flash. Y bueno, ahí ellos manejan la computadora 10 veces más que yo. Y bueno, eso fue una experiencia lindísima, estaban horas y horas y horas probando, porque bueno, tenían una herramienta posible para ellos. Y eso fue muy lindo, tomábamos la leche juntos. Era, no sé, fue como, no sé, fue un juego, sinceramente, para mí con ellos. Ojalá, bueno, vengan el año que viene o se sumen más chicos y se pueda seguir creando un grupo más grande o, bueno, los que quieran venir. Es muy lindo, la verdad que para este año 2005 la idea es seguir con el taller y invitamos a todos los chicos que quieran venir. Lo damos en el CIART número 3, ahí en Mariano Moreno, donde está el CIART. Y la inscripción va a empezar en marzo. Y bueno, es una vez por semana, más o menos 2 horas. Y bueno, lo hacemos a partir de los 8 años, porque para mí es importante que tengan la posibilidad de escribir y eso, bueno, da una madurez que para el taller de cine y video en este momento nos es importante, ¿no? Y después hasta 12 años más o menos es este taller. Este año, en 2004, hice también un taller para adolescentes y adultos, que también fue muy lindo, una experiencia lindísima. De hecho, hay varias de las chicas que terminaron quinto año y se fueron a estudiar cine y que están rindiendo en este momento para entrar. Fue una hermosa experiencia. Y este año la idea es seguir también para adolescentes y adultos. Y bueno, ahí no hay límite de nada, ni el que quiera venir. La Asociación Vecinal del Molino de la Cascada está armando su biblioteca. Aquellos que tengan libros en buen estado y quieran donarlos pueden acercarse a la sede de la asociación de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Nos vamos a la pausa con más de los Andes Rock 2005. Cuando volvamos en Legado Cultural estaremos conversando con Luz Apag. Herbalife. Calidad de vida y control de peso.
la senadora Luz Zapag nos recibió en su casa y conversamos con ella acerca de la cultura y la identidad cultural de la ciudad. Bueno, todo depende de qué se entienda por cultura, ¿no? Yo creo que a veces se confunde cuando se cree que cultura son espectáculos o cultura es conservacionismo. Yo creo que cultura es el modo de sentir, de pensar, de actuar de un pueblo. La cultura es dinámica. La cultura se nutre de las costumbres, se nutre de la ética, se nutre de los principios, se nutre del pasado, del presente, se nutre de las políticas hacia las que desde los gobiernos se conduce. Lo que dice Num, que es el actual secretario de Cultura de Nación, y me parece muy acertado, es esto de construir ciudadanía. Nosotros podemos hablar de construir ciudadanía cuando tenemos un objetivo claro, en el que seguramente propiciaremos una cultura. Si nosotros decimos queremos una ciudad no nuclear por la vida y por la paz, sin duda nuestra cultura se va a nutrir de elementos que nos van a llevar a ese objetivo. Ahora, si nosotros tenemos un objetivo que es el de estos programas basura, de estos programas de violencia, de estos programas, de estas cosas que están pasando, podemos generar una cultura que no es la cultura que nosotros propiciamos. Y si bien es importante todos los espacios de la cultura, que más allá de que lo nutren el arte, los espectáculos, pero que no son lo más importante los espectáculos. Los espectáculos generalmente le dan rédito político a quien los lleva adelante. Se confunde lo que es cultura. De hecho, me acuerdo nosotros, cultura, y creo que ahora nuevamente depende de gobierno, se llevó a turismo en esta confusión. Entonces creo que es muy importante primero definir lo que es cultura, no confundir. Segundo, tener un muy buen presupuesto, porque cultura es educación, cultura es cultivar. Esto de justamente es el sinónimo de cultivo, de cultivar, es todo lo que el hombre hace fuera del hábitat natural, la cultura. Entonces creo que es algo tan amplio y tan importante que hay que trabajar mucho, hay que darle muy buen presupuesto, hay que participar absolutamente a la comunidad, y esto de propiciar o crear ciudadanía es claro. Creo que ahí es donde tienen que ser muy claras las políticas culturales y los objetivos. Yo para San Martín espero esto de ciudad no nuclear por la vida y por la paz y por una calidad de vida que en un momento cuando decíamos aldea ecológica de montaña se tenga en cuenta. Hoy estamos bastante lejos de aquel objetivo. Creo que se le está dando más importancia a las exposiciones de arte, se le está dando más importancia a los espectáculos que a todo esto que era lo que yo mencionaba recién, que define a la cultura. Creo que es un tema que da como para sentarse a debatir, como que da para no confundirse y no quedarse en que la cultura es eso solamente. Yo creo que siempre en esta confusión se ha postergado el presupuesto de cultura, siempre, nunca alcanza, pero hay que ver para qué está dedicado también, ¿no? Si está el presupuesto ese en gran parte se dedica a los espectáculos. También es muy importante en esto de nutrir nuestra cultura, en un San Martín de los Andes que está con tanta cosa de afuera, con tanta facilidad para que la globalización penetre, cosa que en otros pueblos, en otras ciudades no es tan fácil, que vamos perdiendo identidad y vamos perdiendo un montón de cosas que hacen a nuestra cultura. Y no se tiene muy en cuenta lo provincial, lo de Neuquén, lo del norte neuquino, lo de toda una cantidad de cosas nuestras, de artistas, de historias, de gente que tiene mucho para aportar y que en esta celeridad del mundo se va dejando de lado. Creo que todo eso habría que volver a ponerlo en la mesa de discusión. Nosotros llevamos adelante varios proyectos interesantes, algunos se dejaron de lado, también por supuesto integrando las comunidades indígenas,
Me acuerdo que estábamos en un proyecto muy lindo después que rescatamos esos cacharros tan espectaculares que se exponen en el museo, que son de la era valdiviana tardía, no es ni siquiera la época de los mapuche, y pudimos, por suerte, resguardar eso, y después con Graciela Acuña y la gente de Neuquén se restauró todo eso, y pretendíamos hacer calcos de todas las pinturas rupestres, que están muy preservadas porque las que no se preservan las destruyen, y poder exponerlas en el museo. Eso era interesante para integrar también la comunidad aborigen que tiene tanto en esta cosa de la cultura, que también lo leía, creo que de Numa, no sé de quién. Es como que nos van pasando cosas y no nos vamos dando cuenta, ¿no? Pasan tantas cosas y no nos hacemos conscientes de que esto nos está sucediendo y esto nos está marcando con identidad como pueblo. Yo de repente me pongo muy nostalgiosa porque recorro la provincia y veo que lo que se ha perdido en Chosmalal, que es, por ejemplo, más de lo cuyano y no patagónico, con toda la influencia chilena que ha tenido, o también de algunas comunidades, lo que pasa en otros lugares, pero sin duda que en San Martín, como te digo, pareciera que todavía es mucho, se nota mucho más esta llegada de la modernidad, y creo que es muy importante esto que están haciendo ustedes. Por eso me gusta mucho el programa, dar la oportunidad a gente que cuente y que quede registrado todo un montón de cosas que no se pueden perder. Esto no se puede perder, más allá de que uno no pretende quedarse en el pasado, pero que eso es lo que nos ha dado, nos ha formado y nos va formando como comunidad. Yo creo que la identidad cultural lo da, como te digo, todo es un conjunto de cosas. El conocimiento, el pasado, el presente, hasta cómo uno se proyecta en el futuro, los ideales, esta cosa de la vocación por decir vamos a hacer una sociedad mejor, también marca una cultura. Leía también esto que le preguntaban a Num sobre lo que había pasado en Cromañón. Dice, bueno, y acá también hay un montón de culturas que se han propiciado y que deben reverse, que no nos llevan por buen camino. Todos queremos progreso, pero progreso significa acercarse al lugar donde queremos estar. Y si hemos tomado un camino equivocado, entonces seguir adelante no nos acerca más. Si estamos en la ruta equivocada, progresar significa darse media vuelta y retroceder al camino correcto. Y en este caso, el que se devuelve antes es el más progresista. No hay nada progresista en ser obstinado y rehusar admitir un error. C.S. Lewis. Ahora te tengo que decir, en nuestro próximo programa continuará este encuentro entre la senadora Luz Zapag y Legado Cultural. En nuestro próximo programa continuará este encuentro entre la senadora Luz Zapag y Legado Cultural. Nos vamos a la pausa con las últimas imágenes del Festival de los Andes Rock 2005. A nuestro regreso, la tercera y última parte con Maclovia Torres, El Legado Nuestro.
Si usted desea publicitar el legado cultural, comuníquese con el teléfono 426-543 o por mail a legado-cultural@yahoo.com.ar. Primero vino un médico en 1920, porque cuando se fue el regimiento de acá, una vez que el gobernador Eduardo Elordi decretó oficialmente Pueblo San Martín de los Andes, que fue en el 7, a los 2 años el ejército se retira, y el médico que vino con ellos también. Así que quedamos sin médico, hasta el 20 que vino el doctor Cuesler. Un veterinario del regimiento que se quedó acá porque se casó con una dama de aquí, firmaba las defunciones. Cuando fallecía alguien iba y daba el certificado. ¿Qué me dice usted? Todos esos años tenía que haber figurado en algún lugar la obra que realizaban estas señoras parteras, ¿no? Había una diplomada, que es la abuela de las chicas, Jane, la señora Felisa Mathieu, de Bosson. Ella era graduada en Lyon, en Francia, así que en su casa recibía a las señoras y las atendía. Y si por cualquier cosa, alguna infección o otra cosa que no se podía sobrepasar, ¿no?, salvar, ella moría, esa señora, y ella criaba a las criaturas. Crió un montón de chicos, sí, y los educaba, en fin, hizo una gran obra. Y otras señoras que eran parteras así, redonias en el asunto nada más, pero muy bien. Y la gente muy sana, porque si no, ¿cuántas cosas habrían pasado? Así que así fueron defendiéndose hasta el 20. Cuando llega el doctor Cuesler ya me ayudó un poco, pero era poco, un solo médico. Y en el 32 ya se instala aquí la filial de salud pública. Vino al frente de ella el doctor Ernesto Núñez, el papá de las chicas Núñez, de Ana María Nieves. Así que desde ese momento ya habían 2 médicos, y después fueron llegando más porque el doctor pedía, iba siendo necesario. Después él también hizo una cosa muy buena, porque las señoras así criollas o venían del campo tenían vergüenza al médico, estaban acostumbradas con las señoras. Y había una señora que era muy buena partera, así de aficionada nomás, ¿no? El doctor Núñez le puso su guardapolvo blanco y la hizo que atienda a las señoras, porque crearon la salita de primeros auxilios, que tenía 4 camitas para mujeres, 4 para varones. Entonces, después vino Tajina, que es un enfermero viejito que hay, ese también ayudaba para los hombres. Y esta señora, si no era cosa así muy difícil, la atendía la misma señora, y si no, el doctor, cuando era necesario, intervenía. Pero fue para irlas acostumbrando, ¿no?, al médico. El doctor tuvo esa idea. A partir del 11, ya había correo, o sea, una estafeta. Estaba el señor Ramón Palma y Jesús Carro, el abuelo del intendente, a cargo del correo, un telegrafista y un guardahilos, ¿no? Así que después sigue el pueblo transitando por vías de la civilidad, ¿no?, hasta el 50, y ahí recién empieza el municipio. Entonces, la comisión de fomento, o sea, los miembros, en el 32, comenzaron a pensar en buscar la manera de abrir una calle, una futura calle con vista a la ruta, que llegara a la ruta, consideraban mitad de La Vega, ¿no? Así que viniendo de Chapelco, los primeros campos estaban ocupados por Taylor, después un señor Salvadores, después seguían unos árabes, Tabet, después Sandoval, Novoa y mi abuelo, ¿no? Entonces solicitan la donación de un predio para
abrir una calle y él la donó. Por eso viene el Callejón de Torres, en memoria a él, sí. Y después siguieron los campos para acá. Luego don Enrique Gingin optó por lo mismo, hizo el callejón, ¿no? Y finalmente, hace pocos años relativamente frente a lo otro, Bello, abrió ese callejón también, ¿no? No sé, los descendientes, porque él ya había muerto. Y también los miembros de la Comisión de Fomento en ese entonces, en el año 32, crean la Plaza Sarmiento y ponen el nombre a la San Martín, ¿ya? Y ahí había un señor en la Comisión de Fomento, un inspector de escuelas, un gran señor, muy correcto, se llamaba Juan Espinosa. Él puso las primeras especies arbóreas a esa plaza. Del 50 al 60 se hizo el nuevo trazado de ruta y se fue asfaltando. Entonces ya vino más la afluencia de la gente, a partir del 60. Cuando fue la fiesta de la nieve, me acuerdo, en el 65, se colocaron los primeros 600 metros de telesillas, ¿no? Y ahí vinieron diputados, periodistas de Buenos Aires, había una nieve todavía, y ya eso fue un boom, ya ese acercamiento del periodismo que empezó con que una maravilla, qué sé yo cuánto, empezaba la gente a venir. Y al 70, ¿para qué le digo? Ya fue declarada ciudad en el 74, San Martín de los Andes, no por la cantidad de habitantes, que tendría que ser 10.000, sino por sus características, que estaba equipado de comunicación, había teléfono desde el 62, el agua potable la tuvimos en el 74 también, y después el gas en el 84, así que fuimos, teníamos gas de envasado primero, y así que fueron equipándose la ciudad de todo lo que necesitaban. Por eso fue declarada ciudad. Pero a mí me divierte que después de ser ciudad es aldea. Imagínate. Eso no estoy de acuerdo yo, aunque soy una pobre vecina, pero es ciudad pequeña nada más. Aldea viene siendo Quilaquina. Mire, los jóvenes yo los veo muy sin iniciativa por ahora. Y después tan rudos que por nada no pasan a llevar a la gente, no tienen ningún comportamiento como es debido. Sí, señor, eso a mí no me gusta. También las autoridades son llamadas a crear algo para cobijar esa juventud que anda por las calles todo el día y no sé en qué hora estudian. Me indigna ver esas cosas, porque tendría que haber un lugar que contenga a esta juventud, ¿no? Algún club decente, una cosa que se concentre esa juventud, que hayan juegos, cosas sanos, ¿no? Para que vayan encaminándose, ¿sí? Eso me gustaría a mí, que se contenga esa juventud con deportes, con alguna cosa. En el secundario, claro, hay diversos deportes, pero sacado de eso no hay más. Y después que piensen un poquito con más seriedad, porque se imagina usted si esta juventud nos va a gobernar mañana, que va a ser es un desastre. ¿Sabe qué pasa? Que lo que uno sabe no se lo puede quitar nadie. Lo que uno sabe no se lo puede quitar nadie. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que este programa se repite los martes y jueves a las 22 horas. Que tengan una excelente semana y hasta el próximo Legado Cultural. Un tesoro de todos, para todos. Chao.
La, la, la. Se me vuelan los pelos.